Hola chicos, bienvenidos a una nueva emisión de Libros bajo la luna llena. El día de hoy estamos muy contentas porque vamos a hablar de un libro que nos gusta mucho. Es un libro infantil, pero ya tenía tiempo queriéndolo traer al canal, solo que no había encontrado el momento adecuado para poder ingresarlo. Pero hoy es el día, hoy es el día. Vamos a hablar de El Principito. ¿Cómo te sientes, Ablier, hablando de este libro? Emocionada porque, miren, clasificaciones hay muchas, pero en realidad yo no siento que es un libro para niños. No. La temática, los dibujitos tal vez sí, pero el mensaje es para los adultos. Sí, justo fíjate que y empecé a hacer la investigación sobre estos datos que son importantes, que siempre mencionamos del libro y del autor, ahorita que les cuente un poquito sobre la historia del autor, nos vamos a dar cuenta que, pues al final es clasificado como libro infantil por cierta parábola que él empieza a trabajar y manejar, pero pues en realidad el mensaje creo que nos llega más a los adultos que a los niños. Y sí he de decir que, por ejemplo, yo leí El Principito hace mucho tiempo, no cuando era niña, pero tal vez sí como cuando era adolescente. Y ahora que retomé el libro, lloré como nunca y dije, no recordaba, le decía, le comentaba ayer a mi papá, creo que yo bloqueé el final del Principito, o sea, yo no tenía, o sea, sabía lo que pasaba, sabía, ahorita lo vamos a platicar un poquito más, pero como que en mi cabeza hubo un bloqueo de decir, esto no es relevante para que te acuerdes de, de eso. Y entonces sufrí con el final, pero pues bueno, creo que es importante, ¿no? La enseñanza que deja este autor. Pero bueno, les voy a dar los datos relevantes justamente del libro. El nombre es El Principito. Es una novela narrativa infantil. Su año de publicación fue en 1943. La pueden encontrar en diferentes editoriales, pero la que es un poco más conocida es la editorial Salamandra. Cuenta con 76 páginas, perdón, y el autor, y lo estaba dejando hasta el último porque, híjole, se me va a complicar decirlo, pero espero Yo decirlo te bien. ayudo. Sí, Antoine de sí, Saint-Exupéry. muchas gracias. Sí, porque, amigos, yo para el francés soy bien mala, entonces Para los amigos, Toñito. Toñito, exactamente. Y nos vamos a ir con la biografía, justamente. Él nació en Lyon, Francia, en 1900 y murió igual en Francia en 1944. Pero ahorita les voy a dar un dato interesante sobre esta situación. Él fue aviador y fue escritor. Su primera obra fue publicada en 1926 y solo fue como una narración muy pequeña que se llamaba El Aviador y fue publicada en una de las revistas más importantes de literatura, que aquí nuevamente, perdón gente si lo digo mal, pero pues Le Naviere a Argent, esa es la revista en la que la empieza a publicar y él no quería dedicarse a esto porque él sí tenía mucha pasión por todas estas cosas que tenían que ver con la aviación y con todo lo que tenía que ver con la carrera que había decidido ejercer. Pero después de hasta 1928, cuando él empieza a ser jefe de estación aérea en el Sahara español, es cuando escribe su siguiente novela, que va a ser Correo del Sur. Ujú. Lucha durante todo este periodo estuvo haciendo como pequeñas escrituras, escribía cosas que fueron relevantes, pero da un giro fuerte en su vida cuando viene la Segunda Guerra Mundial, porque él tiene que salir a combate de aviación y lo mandan a diferentes misiones que son muy peligrosas en el año de 1940. Cuando Francia sufre su caída, entonces él decide marcharse a vivir a Nueva York y es cuando se dedica a tener una mayor escritura. Ajá, empieza a escribir más cosas, empieza a dedicarse mucho más a esto. Ahora hay un libro específico donde él empieza a contar todo lo que vivió durante esta Segunda Guerra Mundial, cómo fue que él se sintió, qué fue lo que él hizo, y esta la van a poder encontrar en el libro que se llama Piloto de Guerra, que fue publicado en 1942. En 1943 escribe Carta a un rehén y es cuando, después de esta, porque esta fue una crítica muy fuerte, es cuando decide escribir
justamente esta narrativa de El Principito. Ujú. Ahí es cuando empieza a tener como un mayor auge sobre, se empieza a conocer más sobre este autor y después, en ese mismo año, él pide que lo vuelvan a incorporar a las fuerzas francesas en África del Norte. Ujú. Quiero que sepan que, digamos que, pues él ya tenía una edad donde era ya más complicado poder establecerse, pues ya tenía 43 años, entonces eh, ¿cómo fue su muerte? A esto era a lo que quería contarles. Él se va a una de estas misiones cuando se reincorpora y el día 31 de julio de 1944 su avión desaparece en el Mediterráneo. No se vuelve a saber de su aviación y es así como pues se da por fallecido este autor. La ciudadela que va a ser perdón, Xavier, pero sí, así fue. Miren, por si no fuera suficiente el trauma del libro, porque yo lo leí a los 12, ahora me dicen el trauma de la muerte del autor. Ya Es no sé. que yo siento que él ya lo presentía. Perdón, pero yo aquí sí voy a hacer mi hipótesis, que él hizo una profecía de la profecía autocumplida. Eh, Se van a hacer varias publicaciones después de su muerte en el año de 1948 con la Ciudadela. Ajá. Entonces, pues como podemos ver, pues es una persona que sí se dedicó muchísimo a los dos campos que le gustaban. De hecho, por ejemplo, decían que cuando él estuvo en el Sahara español fue cuando él se pudo inspirar para poder hacer parte de la historia del Principito. Ajá, que de ahí tomó varias cosas estando en este lugar. Ahora voy a ir con la reseña súper cortita del libro para que podamos iniciar. Ok. Este nos va a narrar la historia de un piloto que intenta reparar su avión que está averiado justamente en medio del Sahara y se va a topar con un príncipe, el cual le pide diferentes, a partir de ciertas conversaciones, le pide diferentes cosas y le va a ir relatando a partir de esta la visión que él tiene sobre la vida y la gente y esa sabiduría que lo va a ayudar a saber cómo se pierde, ¿no? Entre la... Ay, Ok, ya, perdón. ¿Cómo se pierde esta infancia a través de como cuando las personas van a ir creciendo? Así es como es súper cortita esta reseña porque el libro también es pequeño. De repente se puede hacer un poco, a lo mejor, largo por ciertas cosas que va contando el principito y que va ayudando a la imaginación del lector a ir desarrollando. Justamente el libro va a empezar así, tal cual. Nos va a contar la historia de un piloto que cae en medio del Sahara y encuentra a este personaje, el cual llama el Principito, pero para esto voy a retomar un poco la historia que tiene este piloto de cuando era niño y justo creo que desde ahí inicia todo de cómo nos va diciendo cómo los adultos de repente empezamos a dejar de observar ciertas cosas o de tener abiertas nuestro panorama a la imaginación para poder conocer un poco más pues de las cosas que los niños ven que de repente se dice que nosotros como adultos ya no podemos ver. Y creo, desde mi punto de vista, que tiene que ver justamente con estas limitantes que nosotros mismos nos vamos a poner al momento de tratar de interactuar con los niños y saber qué es lo que ellos están viendo a través de los ojos de los niños, ¿no? Entonces él nos cuenta justamente esta historia que él se interesa por el dibujo y por las boas. Y ahí creo que esta imagen creo que es icónica del Principito, justamente la del sombrero, donde él no dibuja un sombrero, sino dibuja a una boa que se está comiendo a un elefante. Y él habla de las boas abiertas y de las boas cerradas, como para que la gente pueda entender su dibujo y cómo los adultos matan todo esto que él tenía y que le encantaba con unas simples palabras que para mí creo que tristemente la mayoría de las veces pues podemos llegar a escuchar, ¿no? Que es, dedícate a otra cosa, enfócate en la historia, la geografía, ¿no? En otras cosas que sí van a, en las que tal vez sí pueda ser buena, no se lo dice con esas palabras, pero pues casi, casi, ¿no? ¿Tú qué Ahí yo piensas? creo que adultos,
pónganse a pensar, sean muy meticulosos con lo que dicen alrededor de los niños. Ujú. Yo pude haber sido ese aviador, porque, anécdota infantil, cuando yo iba al kinder, yo siempre fui un año menor que todos los demás. Entonces, a mí me encantaba dibujar, pintar. Y nos ponían en el pasto con nuestro cuaderno de papel marquilla a pintar con acuarelas. Si alguien de 3 años no le pueden pedir un dibujo más allá de alguien de 3 años. Y hubo un tipo, Germán, me acuerdo de ti, para que veas cómo es la vida. Volteó con el mayor desdén. En mi casa siempre promovieron que yo hiciera lo que quisiera y si era de manera creativa mejor. Ujú. Qué feo está tu dibujo. Ajá. Todavía me faltaba mucho crecer y me llevaban todos un año. Entonces, esa dolió aquí, pero fue como de, volteé a ver el otro y yo de, que no necesito decirte nada, no voy a opinar con respecto al tema. Pasaron los años y yo soy buena dibujando. No voy a decir que sea lo mejor, pero tengo buen ojo y la habilidad se desarrolló. ¿Por qué? Porque soy insistente. Versus, estamos en cuarto año, esto fue en el kinder, versus estamos en cuarto año y nos dejan copiar o calcar. Yo, como siempre me gusta el lado más complicado, elegí copiar y era la historia de un patito. No era la del patito, pero era otro patito. Y cuando empieza a ver la maestra mi dibujo es como de, ¡ah! Insertan aquí el nombre de Xavier Bebé. Oye, está muy bonito, dibujas muy padre. Yo creo que para él no representó nada lo que me dijo, pero para mí fue mucho lo que dijo cuando yo tenía 3 años y volteó a ver a Germán y fue de, hmm. El otro se sacó tanto de onda que fue y le dijo a su mamá, es que me vio feo. Versus, yo siempre he sido una persona muy amable, gentil y tranquila, entonces no he tenido que meterme en ninguna pelea. La señora fue con toda su ilusión de saber qué había pasado y le platiqué lo que había hecho Germán y me dice, ¡ah! Eso te dijo cuando yo tenía 3 años, ahorita ya tengo otra edad, pero ¿por qué no me dijiste? Germán, eso no se hace. A ti sí te puedo quemar, con el nombre. Y fue como de, es que estaba muy chiquito y no sabía. Dice, pues mira, te cayeron la boca. Gente, nunca juzguen, siempre hay una habilidad que apenas se está desarrollando. Si no dejamos que la desarrollen, si Ujú. quieren, porque tampoco es obligación, Sí. nunca vamos a saber qué tan lejos se puede llegar. Yo conozco a muchos que la primera justificación es que no sé dibujar, Ujú. pero, y es como de, no tendríamos por qué justificarnos, dibujamos y ya, Ujú. bien, mal, como sea, es expresión y eso lo necesitamos porque de adultos se pierde la oportunidad de establecerlo y yo opino que deberían de dar en los trabajos, en las universidades y en las escuelas a todo nivel esta facilidad de tienes 15 minutos para dibujar lo que se te antoje. No quieres dibujar, colorea. No quieres colorear, denle Play-Doh. No quiero Play-Doh, perdón, patrocíname Play-Doh, soy tu fan. Denle Legos. Sí, tú Lego, patrocina. El chiste es seguir teniendo contacto con este niño interior, Ujú. porque a veces se nos olvida que también nos podemos equivocar y que no todas las habilidades se desarrollan, ¡pum!, de la noche a la mañana. ¿Cuántos años nos toma poder escribir bien y que se nos entienda y hay algunos adultos a los que no? Se respeta. ¿Cuántos años no nos toma poder hablar bien un idioma, el Sí. nuestro, no digamos otro, el Ujú. nuestro propio? Oigan, también hay prioridades y de niño la prioridad es jugar. Yo sé Claro. que matemáticas, geografía no se van a ir a ningún lado, pero aquellos que aprendieron que Bosnia, Herzegovina y Yugoslavia hoy en día se llaman de otra forma, la Unión Soviética ahora se llama Rusia y se dividió y ya no existe. Exacto. Gente, esas cosas pueden esperar, pero el desarrollo de un niño y su imaginación ya no van a volver, ¿eh? Una vez que lo maten, y digo que lo maten porque sociedad matamos. Sí. Sí, justo. Imposición social. Y justo nos lo muestran en el libro, ¿no? Como con con estas frases tan simples como, ay, o sea, porque digo, a ti te lo dijeron directo, fue muy directo este niño, pero al final esto también es reflejo de lo que él está viviendo. O sea, el de repente exigir de más a los niños,
obviamente ustedes como papás y los que son papás y los que son maestros muchas veces van a decir, es que yo sé que él tiene una capacidad mayor para hacer, sé que puede hacer algo mejor, sé que sí, lo sabemos y somos conscientes, pero ¿qué herramientas también se le están dando de que sean diferentes a las que ellos ya conocen para que a lo mejor esta habilidad que no le está saliendo le pueda explotar así, tal vez como contaba Sablier, ¿no? A lo mejor él no es bueno en el dibujo, tal vez él no le gusta el dibujo, pero a lo mejor si le dan una plastilina, una Play 2, si le dan algo donde él puede esculpir, tal vez para esas personas sea más fácil el poder expresarse. Entonces, creo que muchas veces dejamos de lado todas estas cuestiones que tienen que ver con el poder realizar y aprender de manera diferente, porque estamos tan encaminados a una estructura que ya todos conocemos, que creemos que si alguien no logra hacer esa misma estructura como se tiene dictaminado, entonces está mal porque no lo está haciendo de manera correcta, cuando en realidad simplemente lo está haciendo de manera diferente. Y recuerden también que las palabras llegan y ustedes no saben en qué momento lo están diciendo, ni cómo la persona está de sensible, cómo lo están recibiendo, porque al final, tal vez este niño como fue, pues es que estaba muy chiquito, ni siquiera, ¿no? Fue como con esa intención, no, para él no fue con esa intención, pero sí se recibió con una intención que fue, pues en ese caso, de pues negativa, ¿no? Porque al final no fue agradable lo que escuchamos, porque estamos tan susceptibles a veces a ciertas informaciones que también recibimos, y llámese niños y adultos, que en el momento que es el menos indicado, llega esa información a nosotros y nosotros no la empezamos a creer. Y entonces, si nosotros no la empezamos a creer, imagínense un niño al cual constantemente le están diciendo que no es bueno en algo. O sea, al final el niño va a terminar creyéndosela, va a crecer como un adulto que va a decir, yo no sé dibujar, pero no, o sea, justo, pero tiene que ver con este aprendizaje que pues los adultos le vamos dando también y le vamos brindando a los niños. Con esto no quiero decir que no tiene que haber estructuras, por supuesto que sí, o sea, sí tiene que haberlas, pero también tiene que haber libertad para que se puedan expresar y para que justo se puedan generar este tipo de imaginación que los puede llevar hacia otro lado, dejen que experimenten, hablando, por ejemplo, de matemáticas, una manera diferente de procesarlo, de llegar a un resultado diferente a lo que nosotros conocemos, porque de verdad, si ustedes dejen que la imaginación de los niños vuele, les van a llevar una sorpresa pero infinita al darse cuenta que nosotros vemos una opción y ellos van a ver 300 opciones y van a llegar al mismo resultado al que ustedes están teniendo. Entonces traten de aprovechar esta imaginación que se va formando y explótenla, porque entonces van a crecer siendo adultos creativos, pero que también van a poder tener un proceso como aprenderse justamente todo lo que nos acaba de decir Sablier, ¿no? Y lo van a disfrutar más y entonces ya lo voy a ver como algo recreativo, algo que hice porque pues, ¿no? Al final me nació hacerlo y no como algo que me impusieron que tenía que hacer quitándome todos los ideales que yo tenía para poder ejercerlos. Porque creo que justamente todo esto que nos cuenta el libro en general tiene que ver con eso, con todas las piedritas que como adultos no solo nos ponen, también nosotros nos ponemos hasta el punto de creérnoslas, ¿no? Porque hay algo que caracteriza, y regresando un poquito al cuento, hay algo que caracteriza mucho al Principito y que lo repiten constantemente durante casi todo el libro, que es, el Principito nunca se iba sin hacer, sin la respuesta de una pregunta. En el momento que él algo le inquietaba, algo le hacía clic en su, a ver, quiero saber por qué. Era, hasta que no me digas por qué es esto, por qué estás haciendo esto, hasta ese momento yo no voy a seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo y insistiendo. Y creo que eso es algo que tiene, lo podemos ver muchísimo en los niños y que como adultos también con el paso del tiempo vamos perdiendo. Nos da más miedo preguntar, nos da también como de repente penita, ¿no? Saber cierta información o no sabemos ni siquiera cómo dirigirnos para las personas para poder obtener la respuesta que estamos buscando. Y muchas veces, al no hacer esa pregunta, al no ejercer eso, perdemos muchísimo de lo que a lo mejor hubiéramos podido ganar en 5 segundos de tener que pararme enfrente y decirle, ¿no? Preguntar de lo que estoy teniendo duda.
Y eso también tiene que ver con que muchas veces nos dicen, no preguntes, ay, ¿por qué eres tan preguntón? Ay, ya vete para allá si ya te contesté, ¿no? Esta edad de los ¿por qué? Que tienen los niños en algún momento de su vida. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? Y que llega un punto, por supuesto, donde como adultos ya no sabemos qué más contestar, ¿no? Porque pues la pregunta ya se extendió más de lo que a lo mejor nuestros recursos son posibles. Tiene que ver también con eso, con que nosotros solitos hemos aprendido que con un porqué que yo diga, con ese tiene que quedar solucionada toda la duda que yo estoy teniendo cuando a lo mejor no me están resolviendo nada. Entonces, hay que aprender un poco de ese lado del principito, sí, por favor, sean no niños preguntones, o sea, sí, también los niños, pero a lo que voy, también los adultos, pregunten, no se queden con dudas. Y si la gente no le logra resolver la duda que tienen, busquen, investiguen, exploren para que puedan conocer un poco más, porque si no, pues se van a quedar con su duda ahí toda la vida y tal vez eso después, más adelante, sea algo que les pudo haber solucionado no solo a una cosa, sino un montón, ¿no? Eh, pero bueno, entonces justo se conocen este piloto y el principito y él le pide que le dibuje un cordero. Hay que recordar que este piloto pues, viene de un proceso donde la gente le decía, amigo, no te dediques a eso, ¿no? Y él lo dejó de hacer. Entonces, eh, él no sabe qué hacer porque pues al final dice, ¿cómo voy a dibujar un cordero? Y al final se las ingenia, ¿no? Logra ingeniárselas. Y a mí me pareció maravilloso porque digo, viene de un proceso donde frena toda la imaginación y llega este personaje a decirle, tienes que ocupar tu imaginación, ¿no? Para darme un cordero. Y hace algo maravilloso que es dibujarle una caja en la cual adentro hay un cordero, ¿no? Y, y digo, ahí regresó, como que algo hizo clic con su niño interior y dijo, tengo que resolver esto porque este hombre no me va a dejar en paz, ¿no? Este hombrecito no me va a dejar vivir si no le doy el cordero. Y algo que también dentro de la narrativa que hay en este libro me parece maravilloso es este juego que tiene con las cifras. De decir, ok, yo sé que el principito viene del asteroide B612 y entonces nos empieza a contar toda la historia de cómo descubrieron el asteroide B612, qué fue lo que sucedió porque a la persona que lo descubrió no le hacían caso, ¿no? Que tenía que ver con estas cosas tan ridículas que son ciertas, pero así es, que es la vestimenta, por cómo iba vestido, la gente no quería hacerle caso a esta persona que encontró este asteroide. Y él dice, yo sé que a los niños no les va a importar estas cifras, pero las tengo que decir para que los adultos crean lo que estoy diciendo. Y yo me sentí muy triste porque dije, sí es cierto, siempre estamos buscando una justificación de todo. Y al final, durante todo el libro, juega mucho con estas cifras, ¿no? Siempre está como diciendo tantas, no sé, de tantas personas, o sea, habla generalmente para que justamente estos adultos empiecen a creer que de verdad lo que él está diciendo es real. Y es más, él decía, yo sé que un niño no tendría que describirle al principito, no tendría que ser tan específico con el color de su cabello, con la ropa, ¿no? O sea, ¿no? Porque el niño se lo va a imaginar, o sea, va a saber quién es el principito. Y a los adultos sí se nos tiene que dar una descripción exacta de qué es lo que queremos ver, ¿no? De lo que aparte, porque la percepción que tienes Xavier tal vez no va a ser la misma que la mía, pero si nos describen tan detalladamente lo que es, pues por supuesto va a ser una idea muy similar. Y empiezan a pasar por ciertas justamente aventuras y justo él lo dice, ¿no? Es complicado que el principito cuente parte de lo que él vive. Él quiere conocer mucho, pero él da muy poco. Y es donde nos vamos topando con realidades muy tristes, porque llegué justo a uno de los planetas, digo, no les voy a decir en orden, pero tristemente conjunta, iba comprobando lo que
comentó el aviador, necesitamos cifras, de adultos queremos números, queremos hechos. Ujú. Ya no hay cabida para cosas abstractas y es lo más triste del mundo, porque llega con un rey que gobierna Ujú. sobre qué, sobre todo, pero nadie le hace caso y él está convencido de que todos le hacen caso. Llega con Ay, este hombre de negocios que está contando estrellas ajá. donde no las puede tener, pero como él tuvo la idea, se las puede quedar. Y nos vamos con este argumento Qué de, triste. estamos hablando de dinero, gente. Queremos y nos matamos por dinero, Ujú. pero nunca es suficiente y nunca tenemos nada fehaciente. Todo lo que nombramos como rico o millonario en cuanto a moneda se refiere, nunca lo vamos a tener en físico, porque no cabríamos y aún así se siguen matando, nos seguimos matando Ujú. por eso, cuando en realidad nunca lo vamos a tener y nunca va a ser suficiente. No. Y hay algo hermoso que menciona el aviador, que es, hay un momento en el que queremos conocer a alguien y empezamos a preguntar, ¿cuánto ganas? ¿Y dónde vives? ¿Y cómo son? Ajá, sí. Cuando las preguntas que nos tendríamos que hacer para conocernos es, ¿y qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu sabor favorito? Esas cosas sí son esenciales y es lo que lleva a la frase más hermosa de este libro, que lo esencial es invisible a los ojos. Así es. Si yo llego con alguien y le pregunto, oye, ¿a qué te dedicas? Va a ser un indicio, pero voy a irme por las preguntas de adulto contundente. Oye, ¿cuántas horas? ¿En qué horario? ¿Cuánto ganas? ¿Te va bien? Y hay algo muy padre, que es nunca preguntamos, ¿eres feliz? Ujú. ¿Te gusta lo que haces? Y es donde nos duele la infancia y la adultez, gente. Por eso este libro, yo digo, el mensaje es para los adultos, aunque digan que es para niños. Ujú. Nos hace reflexionar un montón de cosas sobre qué es lo esencial en realidad Sí. para nosotros como adultos, el haber mantenido esta creatividad y que haya sobrevivido. Por ahí hay una frase muy bonita que dice que un adulto creativo es un niño que sobrevivió. Y Ujú. es totalmente cierto. Cierto. Las personas que no, sí, dime cómo hacerlo, creamos autómatas, pero queremos niños sanos. ¿Cómo está ese asunto? Queremos gente que se pueda expresar en sus ideas, en todo, pero les limitamos con, eres bueno en matemáticas, eres malo en esto. Ujú. Necesitamos que haya muchos campos en los cuales ser malo esté válido y ser bueno no represente tu máximo. Ya. Y aquí voy a dejar mi tantrum, mi berrinche, porque seguimos con los planetas. Ya mencioné dos, que son los Sí, del rey que gobierna sobre todo y nada a la vez, sí. y el señor de los negocios, que cuenta cosas que no son tangibles. Sí, justo cuando ya empieza a hacer un recuento para saber, bueno, más bien cuando le empieza a contar al piloto cuáles fueron los planetas que visitó antes de llegar a la Tierra, nos empiezan a hablar de diferentes personajes que yo cuando los estaba escuchando dije, ay, yo conozco a varias gente así, Conozco cada uno de sus planetas. conozco esa gente, ¿no? También nos hablan de una persona vanidosa, en la cual siempre tenía que recibir elogios, ¿no? Y entonces de repente fue como el principito de, ajá, pero ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que recibes? ¿Por qué? ¿No? O sea, justo me encantó, si no recuerdo mal, si fue con él que él le decía, junta tus manos y tócalas, ¿no? Aplaude. Entonces, aplaude. Entonces, cada que él hacía, el principito hacía eso, este hombre se quitaba el sombrero, ¿no? Y se lo volvió a poner como en forma de agradecimiento. Y me encantó que la respuesta del principito fue, oye, ¿y cuándo se va a caer el sombrero? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento va a dejar, no? ¿Qué va a ocurrir para que tú puedas seguir siendo esta figura que crees que todo el mundo tiene que rendirte como ese agradecimiento por estar aquí, ¿no? Por estar aquí. Otro de los personajes que también fue, que dicen que fue muy rápido, fue el del borracho, el bebedor, que ahí justamente este hombre le dice, estoy avergonzado, ¿no? Siento pena. Y la fue, ¿por qué? Pues porque pues siempre estoy tomando. Entonces fue como sí es cierto, muchas veces
Nos metemos tanto en esta idea de, ay, no sé, me da pena hacer ciertas cosas, pero las sigo haciendo. O sea, por más que yo quisiera a lo mejor frenarlas, eh, pues sí, al final es complicado. Y creo que también ahí nos muestra un poco de las adicciones que de repente no podemos tener control, ¿no? De ellas. Entonces, pues justamente como que nos empieza a mostrar un panorama de cada una de las personas que vamos a poder encontrar hasta que llega justo con un farolero que él dice, el farolero me caía muy bien, era el encargado justo de prender y apagar el farol. Y creo que de eso también viene de la mano de lo que nos hablabas, Ablier, hace ratito, que es muchas veces queremos cuantificar tanto que nos absorbe, ¿no? Este hombre cada minuto, me parece que era, si no recuerdo mal, tenía que prender y apagar el farol. Entonces, buenos días, buenas noches, buenos días. Y entonces, cuando empieza a platicar con el principito, justo él le dice, es que a mí me gustaba mi trabajo, porque las consignas eran prender el farol, yo podía irme, podía hacer cosas y entonces regresaba para pagarlo. Pero ahora como la consigna no ha cambiado, y el movimiento es más rápido. Ahora, cada minuto yo ya no puedo hacer nada. Es más, hemos pasado, creo que decía, hemos pasado aquí un mes hablando tú y yo, ¿no? En lo que prendía y apagaba el farol. Y yo dije, híjole, qué fuerte porque muchas veces sí es cierto, el trabajo nos absorbe tanto que nos olvidamos de todo lo demás. Creemos que lo importante justo es seguir generando y respetar la consigna, ¿no? O sea, tengo que hacerlo tal y como es. Y aquí fue maravilloso porque el principito dijo, ¿y si me lo llevo? Pero no vamos a caber los dos en mi planeta, porque mi planeta es muy chiquitito, ¿no? Entonces, él trataba de buscar una solución porque este hombre le cayó bien, porque decía, bueno, los otros la verdad es que no encontraban lógica a por qué tenían ese comportamiento, porque el rey tenía que gobernar todo. No porque algo que le decía el hombre de negocios es, no, el rey no gobierna, el rey reina sobre las personas, pero no sobre algo más, ¿no? Entonces, cada que iba pasando de planeta en planeta, utilizaban palabras que aparte él decía, ¿qué es eso? ¿No? O sea, cuando llega justo con el anciano, que es esta persona que tiene un planeta muy grande, y le dice, ¿y ya has explorado tu planeta? No, que lo exploren los demás y entonces vienen y me cuentan y Mm. yo lo plasmo, ¿no? O sea, y es como, y él habla justamente de su rosa, que la rosa va a ser una parte muy importante para el principito porque en su planeta solo se daban, ay, se me fue el nombre En de busca los de arbustos, baobabs. baobabs, eso. Tenía 3 volcanes, uno que estaba dormido, pero no sabíamos cuándo puede despertar, uno nunca Por si sabe. las dudas lo desayunaban. Y su vida era totalmente limpiar, ¿no? Limpiar los volcanes, limpiar esto, hasta que llegó a su vida una flor, la cual él no sabía el nombre, pero sabía que era única y hermosa porque tardó muchísimo tiempo se tomó su tiempo para poder, crecer, y cuando creció ella sabía que era la más hermosa, ¿no? Y era única en el universo, no en el planeta del principito, era en el universo. Y él le pregunta por justamente las rosas, ¿qué piensa él de las rosas? Y este señor le contesta, son efímeras. Y entonces él sigue hablando de su onda de sí, y el principito, ajá, pero ¿qué es efímero? Ah, sí, pero entonces, y el señor, o sea, de verdad, daba por sentado que el principito conocía todas las palabras, y no le pasó solo en ese planeta, ¿eh? Todos los planetas le decían palabras que él decía, ¿y qué es eso? Ajá, sí, o sea, muy bonita tu explicación. Y me recordó a los niños cuando uno les dice una palabra y entonces seguimos como adultos con esta explicación de lo que, y el niño de repente ya se perdió toda la información, gente, que ustedes le están dando porque el niño ya se enfocó en efímero. Yo no sé qué significa efímero, no sé de qué me estás hablando. Eh, y entonces también pues nos muestra lo triste que es que teniendo tantas cosas por explorar, tantas cosas por recorrer, que podemos conocer simplemente en donde viven, les puedo asegurar que hay algún lugar donde tienen muchas ganas de ir y no han ido
porque tenemos trabajo que hacer, porque tenemos cosas que hacer, porque lo puedo ver a través de un video, porque, ¿saben? Y nos quedamos sentados a veces hasta como el anciano, ¿no? Esperando a que las cosas se acomoden solas. Y pues la realidad es que no. O sea, no lo van a disfrutar igual por lo menos que cuando vayan a explorar y conozcan y sepan si al final sí les gustó o no, porque, pero ya lo exploraron, ya lo conocieron. Y este anciano le dice, el principito le dice que a dónde le recomienda ir y él le recomienda ir al planeta Tierra. Sí, porque lleva a dejarlo en el planeta, pero no, en el planeta Tierra, porque cada uno Y son. tenemos Sí, exacto. Entonces él llega, pero él llega justo al desierto del Sahara y empieza a caminar y se encuentra con diferentes personajes, la serpiente, se encuentra con otra flor, ¿no? Los cuales él va preguntando por los hombres y me parece maravillosa la respuesta de la flor de, hay como 6, pero es bien raro que te los encuentres, o sea, nadie sabe dónde están los hombres, ¿no? Cuando pues somos un montón, pero pues en el desierto claramente es complicado encontrarse a los hombres. Y llega mi personaje favorito de este libro. Yo amo y adoro al zorro, gente. O sea, el zorro tiene una sabiduría que poca gente le recompensa, quiero decir, porque muchas veces dentro de las metáforas que hay del principito y estas cosas que de repente sacan, siempre meten a la flor y creo que está maravilloso, pero amigos, es que el zorro le explica totalmente el vínculo emocional al principito, obviamente de una forma extraña llamándolo domesticación, pero es una realidad lo que él dice, ¿no? Eh, el principito conoce al zorro, el zorro le dice que él no está domesticado, que él no, o sea, que él es un zorro como cualquier otro, y le empieza a decir que él quiere que lo domestiquen para que cuando el principito no esté y vea el trigo, él recuerde sus cabellos dorados y no, y todas estas cosas, y entonces le dice, ¿cómo te puedo domesticar? Yo no sé cómo domesticarte. Y él habla del acercamiento poco a poco, ¿no? Vas a venir unos días, después te vas a sentar un poco alejado, después te vas a ir acercando, después, y ya después vas a poder estar al lado de mí después de un tiempo. Le habla de las rutinas, de la importancia que tiene respetar tiempos de las personas, porque, eh, hasta que logra domesticar al pobre zorrito. Y también le habla, porque el principito encuentra un rosal y entonces dice, es que mi flor ya no es única. Ella me mintió, jugó conmigo y me dijo, y no era cierto. Hay muchas como él. Y después de que domestica el zorro le dice, regresa al rosal. Y cuando regresa se da cuenta que ninguna rosa se parece a su rosa, porque su rosa está domesticada. Zorro, te amo. Eh, y, y pues al final el zorro se queda y el principito sigue su camino, ¿no? Pero ya dejó domesticado a alguien y de hecho él dice, ahora sí me dan ganas ¿no? De llorar al momento que sé que voy a dejarlo. Eh, y yo creo que esa parte, por lo menos lo que yo he visto, muchas veces se pierde la importancia que sí tuvo el zorro al momento de enseñarle al principito lo que tiene que ver con esta forma de afecto que también se va perdiendo con el tiempo, ¿no? que aquí quiero decir, está maravilloso que nos lo pongan con metáforas súper sutiles para los niños con animalitos, Ujú, pero hay un animalito que le han echado mucha tierra, pobrecito, pero lo conoce el principito que es una serpiente ujú. y él empieza a absorber lo que ya vivió con los otros planetas y el principito está de, tú no puedes hacer esto y yo sí, tú no puedes desplazarte, tú no puedes moverte y yo sí, que eso no lo tenía el principito, lo fue absorbiendo conforme fue viajando y de repente a la serpiente le da esta revelación de,
Y le dice, te puedo llevar mucho más lejos de lo que cualquier otro viaje te puede llevar, que el principito no lo entiende, pero uno que está con él, ¿qué me está queriendo decir, señor serpiente? Y Ujú. de repente sale como esta consigna, esta sentencia de, el día que extrañes mucho tu planeta, yo te puedo mandar de regreso. Una de niños de, ay, qué buena persona. Uno de adultos de, ¿Qué? ¿qué está queriendo decir, señor serpiente? Sí, estoy Sí, entendiendo, pero no me lo quiere creer. sí. Y es que en realidad, digo, ahorita vamos con el cierre, pero es que estas sentencias de repente son como de, una Son de niño no las percibe, fuertes. pero ya de adultos, ¿qué está pasando con la serpiente? Porque al fin y al cabo pudo bien haber hecho su naturaleza de serpiente, pero fue muy amable y le dijo, tú me conoce y después me hablas si me necesitas. Ujú, claro. Sí, como explora y ya después regresarás a mí. Sí, y entonces es cuando también cuando conoce al zorro, cuando empieza a hablar de estas cuestiones de, de domesticación, empieza a extrañar un poco más a la rosa, ¿no? Yo siento que ahí es cuando se da cuenta que, porque hasta él mismo dice, pues los primeros días fueron complicados donde extraña a mi rosa, pero cuando justo ya está con el zorro, como que se da cuenta que él tenía una buena vida en su planeta, o sea, que al final él lo único que buscaba era ser amigos. Eso creo que fue algo que no dije, pero justamente cuando está platicando con el zorro, él le dice que los humanos son malos porque lo quieren cazar, ¿no? Y entonces él tiene que tener justo estos horarios para que pueda ser libre y pueda correr, Y de hecho le pregunta la decisión por la que el zorro decide toma la decisión, perdón, de que el principito lo domestiques porque le pregunta, ¿hay hombres en tu planeta? No. ¿Hay gallinas en tu planeta? No, ok, sí, quiero que me domestiques porque voy a estar bien, ¿no? Porque entonces eso era lo que al zorro lo atormentaba, los cazadores y las gallinas. Estas eran sus dos cosas con las que él tenía que vivir y sobrevivir día a día, ¿no? Y recuerda justamente a esta flor, donde pues sí es una flor soberbia, es una flor presumida, ¿no? Y creo que tiene que ver con que también se crea esta fantasía de que es la única en el universo, que nadie más va a ser como él. Y de hecho la respuesta que le da la rosa al final, antes de que se vaya, es como, ya vete, decidiste irte, ¿no? O sea, y él mismo lo dice. Nunca pudo ser como, o sea, nunca pudo como demostrar sus sentimientos. Y ahora pueden entender por qué yo estaba tan molesta con la autora de nuestro libro pasado, que nos decía, que nos mencionaba que Riz era la rosa. O sea, regresense nada más, ahorita que ya vieron esto, ahora que terminen regresense a ver el anterior para que sepan por qué yo estaba tan enojada, porque justamente este panorama que nos muestran de la flor, que al final, si estuvo domesticada por el principito o no estuvo domesticada, también nos muestran este tipo de personas donde existen en el mundo, tristemente, ¿no? Que dirían ahí vulgarmente, se creen la última Coca-Cola en el desierto, este, y que llegan a lastimar a las otras personas con sus acciones y con la forma en cómo se dirigen hacia ellas, ¿no? Entonces, mucho cuidado también ahí con creernos de repente las rosas, eh, porque pues Dos sí, poquitos y una rayita. porque acuérdense que hay un rosal en un jardín en el que pueden conseguir. Entonces, sí va a ser única su flor, pero pues también la realidad es que el principito empieza a sentirse como pues más nostálgico, ¿no? A partir de que conoce. Y después de esto es cuando se encuentra con el piloto y cuando empiezan, o sea, la historia nos empieza a contar cuando ellos se conocen, pero durante el trayecto del libro nos muestran esto. Eh, el aviador está muy metido en esta cuestión de reparar pues el avión, ¿no? Porque pues al final es lo que quiere salir de ahí. Y sí nos muestran cómo justamente se empieza a acercar el principito y
este señor, aunque el aviador de repente sus respuestas eran muy secas, ¿no? Y este lo dice, estaba tan metido en lo que estaba haciendo y la primera contestación era, ¿no? ¿Para qué, por ejemplo, para qué sirven las espinas? No sirven, es la maldad que existe en las rosas, ¿no? Y entonces el principito se enoja porque pues claramente dice, no, estás mintiendo, eso no es cierto, pero tiene que ver con que se da cuenta que no hay una reflexión de lo que el piloto le está diciendo. O sea, él lo sacó y ya, y dijo, no, ¿por qué? Y entonces el principito da esta explicación de no puede ser que las rosas, que las espinas no sirvan para nada, que no tengan una función, si se crearon hace tantos años, ¿no? Y algo, para algo tienen que servir. Entonces, eh, es una realidad, de repente estamos tan inmersos en algo que estamos haciendo que nos olvidamos de lo demás. Metemos tanto que no buscamos ya ni siquiera reflexionar lo que estamos tratando de decir o lo que estamos haciendo. Vamos en automático, en pocas palabras. Y cuando volteamos nos damos cuenta que a lo mejor había algo que podíamos tomarnos 2 segunditos para poder reflexionar y contestar. Y sin embargo nos vamos como hila de media, dirían. Entonces, eh, empiezan a tener esta interacción, se les empieza a acabar el agua, y es cuando se empiezan a preocupar un poco porque pues obviamente están en el desierto, entonces necesitan hidratarse y el piloto y el principito van en busca de agua, ¿no? No quiero, no quiero llegar a lo que quiero llegar. Y así Entonces, se acabó el libro, chicos. Todos se fueron por agua, se tomaron unos drinks y se fueron a su casa. Fin, listo. sí, yo creo que, te juro que ese es el final que yo recordaba. Yo cuando vi que el libro seguía, yo dije, ¿por qué seguimos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? eh, gente, sí, sí encuentran el agua. Este, Y son muy felices, fin. sí, así queremos acabarlo nosotros. Lo sentimos, Toñito, donde quiera que estés en el Mediterráneo, te queremos. Fin. Eh, lo único que voy a decir es que se reencuentra con la serpiente, el principito. Y ya. Aquí, miren, no, me encantaría decir que así acaba, pero pues no acaba y tenemos que darle No. cierre a Ujú. este maravilloso libro. Pero hay una parte muy bonita dentro de toda la resolución, porque sí le ayuda la serpiente a volver a su planeta, pero empieza esta parte de explicación donde nos dicen que el cuerpo del principito es algo muy pesado, es una carga que no va a poder llevar y el camino es muy, muy, muy lejano. Por lo tanto, va a ser mejor que lo deje atrás Mm. y va a poder llegar mucho más fácilmente con su rosa, a llegar a quitar los baobabs, a saber que pues después de todo este viaje lo que aprendió es lo mejor. Entonces, no vamos a ahondar en ese final tan conciso, pero quédenselo así. Su cuerpo era una carga para llegar a Mm. su destino final, que es su planeta, estar de regreso. Entonces, miren, así vamos a dejarlo, porque Sí, muchos les mueve, les duele y no queremos desbordarlos, gente. Los queremos sí. mucho, pero es un libro con un dominio majestuoso de temas muy complicados de una forma tan simple que nosotros mismos nos complicamos. Estos temas no tendrían por qué ser difíciles de abordar No, y sin embargo lo son y como adultos no queremos verlos. Es más fácil ignorarlos, pero son necesarios de ver porque al fin y al cabo convivimos y cada batalla, cada día que viven es un logro, es una batalla versus todas las probabilidades que hay de que no estemos aquí y somos una maravillosa coincidencia del universo de que sí lo estemos. Entonces, gócenlo, disfrútenlo. Yo no sé cómo quiera cerrar esto, Luna Rosa, yo quiero pero yo llorar. se los dejo justamente con esta idea de piensen que cada mundo, cada persona es un planeta, cada Ujú. quien tiene una prioridad. Habrá quienes los números y el dinero sean lo más maravilloso de este mundo, habrá quienes le demos más prioridad a lo creativo, a lo intelectual, habrá quienes digan, no, pues sabes que ninguno de esos y está bien. Ujú. Solamente recuerden que cuando se vayan a su planeta, no se van a llevar nada. Claro. Sí, y también no maten su niño interior, no, más bien traten de
somos adultos, sí, pero recuerden que también podemos regresarnos un poquito y no pasa nada si nos regresamos a la raíz de lo que nos gustaba y de lo que nos hacía felices, porque tal vez si conjuntamos eso que nos está dejando lo que necesitamos con algo que nos hace feliz, imagínense cuánto vamos a disfrutar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, sí, yo les recomiendo totalmente que si ya leyeron El Principito, y ya El tiene otro. un rato que lo leyeron, vuélvanlo a leer. No me parece mal que a los niños de repente se les ponga. Yo voy a ser bien honesta aquí. Yo no he visto la película del Principito. La verdad es que no me llama la atención. Sé que ha recibido muy buenas reseñas. Sé que la gente dice que está muy linda, pero la realidad es que, pues no, no, como que no me llama la atención verla. Este, pero lo Aquí, que ojo, es hay dos, hay una que es la viejita, que esa sí está totalmente basada en el libro, y hay otra que esa, la que no tiene mucho que sacar. nuestro yo interno dijo, yo no quiero que se acabe con la serpiente, y dijeron, vamos a seguirla. Entonces se respeta, pero Claro. leen el libro, está más padre. A mí me Sí, gusta. y cuando ustedes crean que es pertinente que sus, que sus niños lo lean, pues léanlo. O sea, no lo van a, lo que sí les voy a decir es, van a tener una perspectiva diferente los niños, por supuesto. No esperen que entiendan muchas cosas de las que como adultos ustedes van a poder de repente entender. Si algún niño lo hace, qué maravilloso, pero también déjenlos que sean libres de disfrutar el libro de la manera en como ellos lo van a disfrutar. Y sí, traten de que lo conozcan y si a ustedes les parece que está mejor que empiecen con la película, lo que sí es, por favor, dejen claro que no es el mismo que el libro, porque después llegan los chaparritos pensando que se aventaron el audiolibro, ¿no? El audiolibro en película y pues no, o sea, no, no estamos hablando de lo mismo, no estamos teniendo pues la misma información, pongámoslo así, ¿no? Entonces, pero sí vayan, léalo, lo pueden encontrar en digital, lo pueden encontrar en físico. De verdad es un libro que se lo van a leer en una sentada, cuando ustedes tengan ganas de leer con un cafecito, ahorita que hace frío, este, ahí a la El ligera. audiolibro dura hora y media, gente. Ah, sí, también, está Es en muy YouTube. cortito el libro. Y trae Ujú. dibujos. Sí, justo, fíjate que eso me pareció interesante. Encontré a un chico en YouTube. Permítanme, déjenme, les digo el nombre y de todas maneras ya saben que siempre en la cajita de descripción ahí les dejo, cuando hablamos nosotros de alguna persona, siempre le tratamos de dar crédito porque creo que sí es importante. El canal se llama Aubiblio, así tal ¡Ah! cual. Yo también las escribí allí. Sí. Ese lo vi hace un tiempo, y si no mal recuerdo, tiene los dibujitos, o sea, mientras va el piloto narrando, ¿no? Así es como yo me imagino al principito, nos pone la imagen, si no recuerdo mal, ¿eh? Es que hace un ratito que lo escuché. Entonces, pero vayan a escucharlo, tal vez esa también es una opción, tal vez si no tienen tiempo de sentarse a leerlo, en algún punto donde ustedes puedan tomarse ese tiempo, también lo pueden ocupar para escucharlo, ¿no? Mientras hacen alguna actividad, si son de personas que pueden hacer algo mientras están escuchando, esa también sería una muy buena opción. Y pues ya después, si les dan ganas, de regresan para ver cómo eran los dibujitos de nuestro señor piloto, que a mí no me parecen nada malos, por cierto. Irina Pero Capet. sí, exacto. Pero sí, vayan a verlo. Yo me voy a quedar con lo que dijo Sabliera. Yo, miren, yo mientras menos puedo hablar de ese final, que a mí sí, yo soy de esas personas que quedamos todavía un poco adoloridas con el final. Pero vayan a leerlo y si ustedes ya lo han leído, ustedes déjenos también en los comentarios cuáles son a las conclusiones a las que pueden llevar, ustedes qué piensan de, pues, del final que nos dio este autor y también si se llegan a relacionar con alguno de estos personajes que nos muestra el Principito, que ojo, no está mal. Simplemente recuerden nada más no dejar a un lado toda la creatividad que pueden tener en sus manos. Y Así pues, es. y pues ya chicos, creo que con esto vamos a cerrar el día de hoy. Recuerden que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en TikTok e Instagram como Podcast Hacia Ningún Lado. También pueden encontrar a Sablier en Instagram como
8 Sablier 8 y en TikTok como Sablier Grayson. Ahí también van a poder encontrar información. Y también tiene canal de YouTube. Creo que eso se me ha olvidado de mencionarlo, pero es Sablier, ¿verdad? Solamente así, tal cual. Así es, gente que le guste el anime, el manga, los temas que tienen que ver con la cultura japonesa, por ahí estoy, pero estoy más activa por acá, entonces, ahí está. Ok, bueno, y nosotros nos estaríamos viendo en una próxima emisión de Libros bajo la luna llena. Nos vemos, chicos. Bye. Bye.